Bien, ya estamos todos. Antes de nada, por supuesto, agradeceros vuestra presencia hoy aquí en esta fría mañana de 24 de enero. Así que bienvenidos a todos y a todas a este teatro El Tronío de Gines, que, como digo, acogen esta mañana este 25º encuentro de Hermandades del Rosario de Andalucía. Ya hemos podido disfrutar como punto de partida de un desayuno de convivencia para nutrirnos de energía para este día que va a ser largo y que va a ser intenso. Y ahora vamos a vivir, por así decirlo, el acto oficial y la charla coloquio que después tendremos a continuación. Como digo, este es el acto oficial y es el punto principal de hoy, es la conferencia coloquio que llevará por título Situación actual y retos de las Hermandades del Rosario en Andalucía para la Iglesia del siglo XXI. Esta charla coloquio corre a cargo del párroco de Nuestra Señora de la Estrella de Valencina de la Concepción, don Félix María Casanova Lobo, que lo tendremos después aquí en esta mesa, por supuesto, pero paso ya a presentar a los que sí están ya. De izquierda a derecha presento en primer lugar a nuestro director espiritual y párroco de nuestra parroquia de Gines, don Elías Domínguez Teba. Después tenemos aquí como hermana mayor de nuestra hermandad a doña Manuela Acosta Martín, y como representante de la Corporación Municipal tenemos a la delegada María Jesús de los Santos Alonso. Así que, sin más dilación, pues ellos se van a ir presentando y le paso en primer lugar el turno de palabra, como digo, a nuestro párroco, don Elías Domínguez Teba. Bueno, buenos días a todos. Yo doy la bienvenida en nombre de la parroquia a todas las hermandades que vais a participar de este día hermosísimo que el Señor nos regala, de este, como se decía, sentir rosariero, que corre por la sangre de todos vosotros, ¿no? De todos los que estamos participando aquí, del amor a la Virgen, de este misterio enorme del Santo Rosario que tendremos ocasión también de compartir juntos. Y bueno, yo me siento muy orgulloso, ¿no? de acoger en la parroquia este evento grande, este evento enorme, ¿no? Y por supuesto, pues también quiero agradecer a los grupos de nuestra parroquia, las hermandades que estáis aquí presentes. Y bueno, y de todo corazón que disfrutéis de este día, que dejaros querer también. Yo le decía a la hermana mayor eso, le decía, mira, nosotros ya a partir de por la mañana, dejarnos querer y que el evento salga como Dios quiera, ¿no? Pero bueno, ya está todo preparado, pero veréis cómo la Virgen nos ayuda y va a ser un día muy bonito, ¿no? Sí es cierto que veo la sala casi llena y yo estaba pensando, digo, madre mía, la parroquia, no sé si conocéis la parroquia, que es muy pequeñita, pero bueno, nosotros es una parroquia muy pequeñita, pero queremos a todo el mundo, y acogeremos a todo el mundo. ¿Cómo? No lo sabemos, pero vamos a acoger a todos, Así que nada, dejaros querer también y sobre todo dejarnos querer por la Virgen, que este es un día para eso, ¿no? También quiero dar la bienvenida pues a los sacerdotes que venís, a don Alberto, que está aquí presente. Seguro que hay más sacerdotes por aquí, no veo ninguno más, pero seguro que hay más, ¿no? Pues todos bienvenidos y que la Virgen nos conceda una jornada preciosa y para mayor gloria de nuestro Señor y de la Virgen. Tiene ahora la palabra nuestra hermana mayor, doña Manuela Acosta. Buenos días a todos. En nombre de la Hermandad del Rosario y Santa Rosalía de Gines, os doy una cálida bienvenida, en mi nombre y en el de mi Junta de Gobierno, y en el nombre de todos los hermanos. Es para nosotros todo un privilegio poder celebrar este 25 encuentro de Hermandades del Rosario de Andalucía, pero más complacidos nos vemos al ver este teatro lleno de congresistas, de hermanos y de amigos del Rosario. Gracias por vuestra respuesta tan numerosa y generosa para venir a Gines en esta fría mañana. Es nuestro deseo que este encuentro nos sirva para ser la gran familia del Rosario de Andalucía, una familia de amigos del Rosario. Como dice el Señor en el Evangelio, ahora os llamo amigos. Desde nuestra hermandad
Ponemos a vuestra disposición todos nuestros recursos, todas nuestras ganas, toda nuestra ilusión, para que este encuentro preparado con tanto cariño sea un gran momento de unión, de fraternidad, de oración y de comunión. Y gracias a todos por venir. Y finalmente también va a tener unas palabras, como digo, como representante de nuestro ayuntamiento, la delegada doña María Jesús de los Santos Alonso. Ilustrísimas autoridades eclesiásticas y civiles, señor reverendo párroco don Elías Domínguez Teba, señora hermana mayor de la antigua y fervorosa Hermandad del Rosario y Santa Rosalía de Gines, doña Manuela Martín Acosta, señoras y señores congresistas, vecinas y vecinos de Gines, muy buenos días. Antes de comenzar, deseo excusar la ausencia de nuestro alcalde, don Romualdo Garrido Sánchez, que por motivos de agenda no ha podido acompañarnos en esta jornada. No obstante, ha seguido de muy cerca la organización de este evento y ha puesto a disposición de la Hermandad todos los medios necesarios para que este 25 encuentro de Hermandades del Rosario de Andalucía se desarrollen en las mejores condiciones. Manoli, pásame. Es un honor dirigirme a todos ustedes en nombre de la Corporación Municipal. Me acompañan en este acto compañeros y compañeras concejales, que lo presiden en las mismas condiciones que yo, compartiendo responsabilidad institucional y profundo respeto. Encuentros como el que hoy acogemos nos llena de orgullo y de satisfacción, al tratarse de una cita ya consolidada y de gran relevancia en el ámbito cofrade andaluz, que alcanza su 25º aniversario y que sitúa hoy a Gines como el lugar de encuentro, convivencia y fraternidad entre los pueblos de Andalucía, unidos por una misma devoción, el Rosario. Desde que conocimos la noticia, el Ayuntamiento de Gines ha colaborado activamente, convencido de que encuentros como este no son solo oportunos, sino necesarios. Necesario para reencontrarnos, para reconocernos en lo que compartimos y para reafirmar valores que sostienen nuestras comunidades y fortalecen la convivencia. Es que tengo la mano rota. Quiero felicitar a la querida Hermandad del Rosario y Santa Rosalía de Gines por el esfuerzo y trabajo realizado. Es bien conocido su bien saber y su buen hacer, por lo que estamos convencidos y convencidas que han cuidado cada detalle para que este encuentro sea una experiencia significativa para todos los participantes. Un encuentro que sin duda será todo un éxito y permanecerá en la memoria colectiva como testimonio de historia, cultura y comunidad. Agradecemos sinceramente la presencia de las 49 hermandades del Rosario, procedente de 7 de las 8 provincias de Andalucía, y deseamos que se sientan como en casa, viviendo esta jornada como parte de nuestro pueblo, recorriendo sus calles, sus plazas, conociendo su patrimonio y disfrutando del trato cercano y acogedor de nuestras vecinas y vecinos. Muchas gracias a todos y sean bienvenidas y bienvenidos. A continuación, y como antesala del gran punto de hoy, que es esa conferencia de la que disfrutaremos, vamos a ver un vídeo de presentación, y para que nosotros también podamos disfrutarlo y también se vea mejor, pues vamos a bajarnos, ¿vale? Y ahora volvemos a subir. Bienvenidos a Gines del Rosario. Un pueblo abierto y lleno de dinamismo que avanza mirando siempre a sus tradiciones.
Aquí, hace ahora 350 años, comenzaba a germinar una semilla de fe que sigue dando sus frutos. Fue el 2 de octubre de 1675 cuando se aprobaron oficialmente las primitivas reglas de la que iba a denominarse en sus inicios como Cofradía del Santísimo Rosario, una corporación que iba a tener como primer cofrade al cura beneficiado de la villa, don Diego Adame. En aquellos primeros años jugó un papel fundamental don Gregorio Morillo Somalo, quien, junto a toda su familia, restauró la cofradía 50 años más tarde. Hay quien dice que incluso fue él quien donó la imagen de la bellísima Virgen del Rosario a la que Gines lleva rezando 3 siglos y medio. Atribuida al taller de Juan de Mesa, el suyo y el de Jesús Infante que sostiene en sus manos son rostros llenos de dulzura y majestad. A ellos le han rezado desde hace 3 siglos y medio la gente sencilla de Gines. Con el tiempo la Hermandad del Rosario incorporaría como titular a Santa Rosalía de Palermo, cuya festividad había sido fundada en 1715 por don Juan José del Castillo y que en sus primeros años estuvo ligada a la Hermandad Sacramental. La Santa es, sin duda también, una de las grandes devociones de Gines, un pueblo que la tiene por intercesora en casos de enfermedad. En los últimos años, la hermandad ha recibido un importante impulso gracias a la reivindicación y puesta en valor de su propia historia. Así, en 2023, Gines conmemoraba el 300 aniversario de uno de los edificios más singulares de la localidad, la ermita de Santa Rosalía, donde recibe culto la Santa de Palermo. Con tal motivo, la Corporación Rosariera llevó a cabo un buen número de cultos y actos de relevancia, como una solemne misa estacional presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, con motivo del tricentenario. La emisora municipal Gines Televisión editó el audiovisual Rosalía, una semilla de fe, y la hermandad puso en marcha la exposición Santa Rosalía, 300 años de una devoción compartida, que pudo verse durante 10 días en el Círculo Mercantil en pleno corazón de la ciudad de Sevilla. Además, a través del Ayuntamiento y la Diputación, se editó un libro escrito por el historiador Juan Prieto sobre la figura de Juan José del Castillo, promotor de la construcción de la ermita en 1723. Incluso la hermandad fue reconocida por el consistorio como Ginense del Año en la categoría de asociacionismo. 2025 también quedará grabado para siempre en la memoria de los hermanos y devotos del Rosario de Gines. Con motivo del 350 aniversario de la hermandad, el pasado mes de mayo Nuestra Señora del Rosario recorrió en andas las calles de Gines en un rosario extraordinario para la historia. Como colofón, el pasado sábado 28 de junio, el pueblo se volvió a vestir de azul y blanco con la salida extraordinaria de la Virgen, un tributo de amor y agradecimiento a los hombres y mujeres que han traído a la hermandad hasta el presente a lo largo de estos 3 siglos y medio. Hoy, Gines vuelve a sentirse más que nunca del Rosario, una oración compartida y llena de amor y devoción a la Virgen que preside este 25º encuentro de las Hermandades del Rosario de Andalucía.
Una vez visto este vídeo de presentación o de introducción, pasamos ya al gran punto de este acto, que es la ponencia coloquio por parte de don Félix María Casanova Lobo, que es párroco de Nuestra Señora de la Estrella de Valencina de la Concepción, y que lleva por título Situación actual y retos de las Hermandades del Rosario en Andalucía para la Iglesia del siglo XXI. Simplemente un último apunte antes de darle la palabra a don Félix, y es que se abrirá un turno de preguntas para los presentes al final de la ponencia, para lo cual pues levantáis la mano y se os facilitará un micro para que digáis vuestra opinión, vuestra pregunta, lo que consideréis oportuno. Sin más, pues le paso ya la palabra a nuestro protagonista. Bueno, pues gracias por lo de protagonista. No, espero no serlo, porque el protagonista tiene que ser hoy el Rosario. Mira, nos hemos reunido aquí hoy, en esta mañana, como bien sabéis, vosotros mejor que yo, miembros de hermandades, asociaciones y grupos de devotos de la Virgen del Rosario. Y como bien nos recordaba el vídeo, la inmensa mayoría de nuestras hermandades no se fundaron como hermandad de la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, sino como hermandad del Rosario. Con lo que yo aquí presupongo que somos hermanos del Rosario, cristianos desde el Rosario. Entre otras cosas porque cuando en una hermandad hay una titular, yo creo que ese título de la imagen titular de la hermandad debe también caracterizar un poco lo que tiene que ser esa hermandad. Si uno no es miembro de una hermandad de la Virgen del Rosario, pues se supone que somos devotos del Rosario y asiduos del Rosario. Y sobre todo, apóstoles del Rosario. Hombre, si fuéramos hermanos de la hermandad de la vanidad 30 veces coronada, pues entonces estaríamos hablando de vanidad y estaríamos hablando de gloria, de joyas, de ponernos. Pero no nos podemos permitir en las hermandades del Rosario de desviar la atención de lo que realmente somos, hermandades del Rosario. Con lo que antes de empezar os hago una pregunta, que no hace falta que contestéis, ¿vale? Una pregunta meramente retórica. ¿Cuántos rosarios rezamos? ¿Y cómo rezamos el rosario? Digo cada uno, no hablo de los que recemos en la iglesia o la hermandad. Y nuestras hermandades, nuestras asociaciones, nuestros grupos, ¿sirven para que haya más personas rezando el rosario? ¿O para que haya más personas diciendo qué guapa es la Virgen, qué bonita está la Virgen, qué bien sale la Virgen? Nuestras hermandades hacen que a través de María lleguemos a poner los ojos en los misterios de Cristo, o que a través de María pongamos los ojos en el bordador, en el que ha hecho la corona, en el tallista, en el dorador, cosa hermosísima. Pero si nos quedamos ahí, bueno, pues aquí no hacemos nada. Es más, yo creo que no hacemos nada ni siquiera en la iglesia, porque cuando el fin último es la imagen, nos hemos convertido simplemente en idólatras. Y la imagen deja de ser una imagen para convertirse en una escultura. Cuando solo se admira de una imagen la belleza, la imagen se convierte en escultura, que podría estar en una iglesia o podría estar en un museo, que podría estar en una casa particular o podría llamarse Astarte o Reina Tatiana de los países etruscos. Cuando nos quedamos simplemente en la imagen, ¿qué estamos haciendo? Porque además cuando somos hermanos del Rosario, como sabéis, el Rosario tiene dos partes. La última parte del Rosario, las letanías, son piropos a la Virgen de Honduras, de Calao. Piropos en las que lo ponemos en la historia de la salvación, en la historia de la Iglesia. Piropos en los que reconocemos en María lo que María aporta a la salvación del mundo. ¿Qué somos capaces de decirle a la Virgen?
Porque si nuestra devoción a Nuestra Señora del Rosario se queda en el guapa, bonita y reina, no somos devotos de la Virgen del Rosario, somos admiradores de una escultura, ni siquiera devotos de una imagen. Por eso yo creo que la reflexión de hoy tiene que ser una reflexión no sobre nuestra devoción a la Virgen del Rosario, sino sobre nuestra forma de rezar el Rosario. Y antes de comenzar me gustaría que nos pusiéramos, espero que no en un espejo, pero sí, bueno, que viéramos un poco nuestra realidad. Me insistía mucho Manuel cuando me pedía que diera hoy esta charla, pues que pusiera mucho los contrastes. Vamos a intentar recordar cómo rezamos el rosario. A título personal no lo sabemos, cada uno sabrá en su casa cómo reza el rosario. Pero vamos a intentar recordar cómo es el rosario en nuestras parroquias, en nuestras hermandades. Por ejemplo, no sé si os sonará de algo. Rezo del Santísimo Rosario, primer misterio de la oración del Señor, huerto Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, que no solo tu reino. Y antes de que llegue a la mitad, ya está la otra parte de danos nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, interrumpiendo, ve quién termina antes. Cuando terminan se van escuchando amén, 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 porque no somos capaces ni siquiera de decirlo a la vez. ¿Quién va a rezar el rosario hoy? Que lo rece doña Eulogia. No hay ninguna Eulogia por aquí, ¿verdad? Vale. Menos mal. Que lo rece doña Eulogia, que lo reza muy ligerito y en 3 minutos hemos terminado el rosario. Qué profundidad, qué oración, qué devoción al rosario, ¿verdad? Son esos rosarios apresurados, a ver quién acaba antes. Rosario de salir del paso. Hay que rezar el rosario porque si no, no vamos a empezar el culto así de sopetón. Habrá que empezar con el rosario porque todo el mundo dice que hay que empezar con el rosario. Pues empezamos con un rosario, una cosa ligerita, quitárnoslo de en medio. Luego se encuentra uno algunos rosarios públicos. No sé si compartís mi visión, ¿no? Pero ¿no os habéis dado cuenta que cada vez hay más rosarios públicos en la que hay más público que rosario? Vamos a rezar el rosario. Entonces, ¿la Virgen cuánto tiempo va a estar en la calle? Va a estar 17 horas y media, porque tenemos que ir a nuestra hermandad hermana, que está 3 provincias más para allá, y entonces, para que la gente pueda rezar bien, vamos a contratar 3 bandas. El rosario vamos a rezarlo dentro de la iglesia ligerito, 4 o 5 minutos para que la gente no se aburra y pueda rezarlo en condiciones. Y ya cuando la Virgen salga a la calle, que empiecen a tocar las bandas. Menos para que era un rosario público. Nos encontramos que en la calle, y de eso hay testimonios en la provincia, supongo que ninguno de los que estamos aquí, evidentemente, ¿no? Pero uno lo dice desde el ser espectador. Mira, me he traído mi medalla, porque yo soy hermano de la Hermandad del Rosario. No sé si hay algún hermano mío hoy por aquí, que estamos de culto en Sevilla, y no sé si hay algún hermano mío. Pero yo también soy hermano de Rosario. Y también con Rosario Público. Y todo lo que estoy diciendo aquí empieza por mí, ¿eh? Ojo, que yo no soy aquí el santo entre los santos, que soy un hermano más de una hermandad del Rosario, que reza el Rosario muy malamente. Por eso puedo hacer esta reflexión, porque empiezo por mí. Resulta que hacemos un rosario público. Y ahora nos encontramos que hemos cogido un coro para que cante los misterios. Magnífico. Y llega el coro y nos dice que nosotros los misterios del rosario no nos los tenemos preparados. Pero tenemos todo el repertorio de Marifé de Triana, lo tenemos así. Y entonces vamos a cantar Torre de Arena después del primer misterio. Y dice, bueno, pues venga, eso mismo. Y después del primer misterio, la anunciación de a la Santísima Virgen María, la encarnación del Verbo Divino en Torre de Arena. Evidentemente un ejemplo exagerado, pero ustedes me entienden. Villancicos, ojo, que las corales y estas cosas no se salvan tampoco, ¿eh? Que el adoro te devote
de Santo Tomás de Aquino, una profundidad teológica impresionante, pero no pinta nada después de la adoración al niño. No pinta nada. Es que la coral no tiene otro repertorio. ¿Por qué no cante? Es que hemos puesto esto porque si no la gente se aburre. ¿Se aburre la gente rezando el rosario? ¿Qué creéis, sí o no? Pues yo creo que sí. Que cuando sacamos un rosario a la calle y nos ponemos a rezar rosario público, la gente al principio empieza rezando y después termina charlando. Y el final del rosario es un montón de gente charlando alrededor del paso y unos cuantos rezando. ¿Hemos sabido contagiar a la gente la devoción por el Santísimo Rosario? Hay algunos pueblos en los que incluso cuando se hace el rosario público se anuncia en los carteles excelso y reverendísimo y santo rosario por las calles ante la veneración de la excelsa, elevada, ilustre emperatriz y todos los apelativos que podamos, virgen de lo que sea. Y sale el cortejo, 2.500 personas, todas las mujeres de mantilla. Detrás un sin pecado y 3 personas rezando rosario. Porque lo importante es a ver cuántas mantillas sacamos, a ver que salga mucha gente, que el cortejo sea bonito. Se llevan más tiempo los cabildos generales, los cabildos oficiales muchas veces deliberando cómo va a ser el cortejo que vamos a sacar en el rosario, que cómo va a ser el rosario que vamos a sacar durante el cortejo. Claro, ¿cómo vamos a enganchar rosario? ¿Cómo vamos a hacer que la gente quiera rezar el rosario si nuestros rosarios públicos son cualquier cosa menos un rosario algunas veces? Claro, ¿y entonces qué hay que hacer? Mira, yo he hecho una pequeña reflexión, tomada básicamente de aquí, Rosarium Virginis Maria, una carta de San Juan Pablo II, en conmemoración de los 100 no sé cuántos años de una encíclica del Papa León XIII en la que definía cómo iba a ser el rosario, cómo tenía, y pedía que se rezara el rosario al menos una vez a la semana antes de misa. Tanto caló esa encíclica de San Juan de León XIII, que rara es la parroquia en la que no se reza el rosario todos los días antes de misa. Pero ¿cómo lo rezamos? Mira, el rosario es por encima de todo una oración contemplativa. Contemplativa es que vemos, que miramos, eso es contemplar. Con lo que, si tenemos que contemplar, hay que hacer un rosario en el que se pueda contemplar. Y contemplamos los misterios de Cristo. Yo soy de los que piensan que el rosario no es una oración a la Virgen, sino una oración con la Virgen. Es una oración en la que vamos pidiéndole a María que nos abra los ojos para poder contemplar los misterios de Cristo. Unos misterios que ella asume tanto y tan bien que los últimos misterios del rosario se convierte ella en la protagonista, pero como signo de la Iglesia que resplandece después de haber hecho suyo los misterios del Señor. Descubrir el rosario es descubrir que es una oración en la que miramos a Cristo, miramos los misterios de Cristo con la misma mirada de María, como María lo contemplaba. Y María es la madre. María es la madre que es capaz de mirar a Cristo constantemente. Las que sois madres, cuando habéis tenido un niño, ¿cuánto tiempo sois capaces de quedarse mirando al niño a ver qué hace o a ver qué pasa? Y a mí me entra muchas veces decirle a la madre, ya, la misma cara que hace 3 minutos, no va a decir más nada.
Si el niño se levanta ahora y te dice algo maravilloso, llama a la tele que venga a hacerte un reportaje porque no es normal. El niño no va a hacer nada raro. ¿Qué estás haciendo? Miradlo, contemplarlo. Mira mi niño, ay, qué gracioso, mira, ya está andando, ay, mira qué gracioso. Señora, tiene 14 años, es normal que ya esté andando. Ay, pero es que anda tan bien. Esa es la mirada de la madre. Contemplar en el rosario es contemplar como María, como la madre, en el que cada paso del niño le parece nuevo, en el que cada palabra le parece nueva. Mi madre, cada vez que está en misa, cuando termina la misa, siempre me dice lo mismo. ¡Ay, qué orgullosa estoy de ti! Mamá, hay que ver cómo has predicado. Mamá, si yo no he predicado, da igual, pero tú hablas muy bien. Es la mirada de la madre. Y esa es la mirada del rosario. Es ser capaces de descubrir el misterio de Jesús. Pero la mirada de María es la mirada de las bodas de Caná. Mirad, en las bodas de Caná, María tiene una doble mirada, que yo creo que es la misma ahora mismo. Por un lado, mira a los que tiene alrededor y descubre que le falta vino. Por otro lado, mira a Jesús. Por un lado, le dice a Jesús, no tienen vino. He descubierto la necesidad que tienen. He visto en tu misterio el misterio de los que me rodean y no tienen vino. Pero también les dice a los invitados, haced lo que Él os diga. He visto vuestro misterio y en Él he descubierto el misterio de mi Hijo. Y así es una doble mirada en la que, contemplando los misterios de Cristo, tenemos que contemplar los misterios del hombre. La mirada de María, siempre en el rostro del Señor, es una mirada que unas veces es interrogadora, nos dice San Juan Pablo II, como por ejemplo en el episodio del niño perdido. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Tu padre y yo estábamos asustados. ¿Dónde estabas? Es esa mirada interrogadora que muchas veces compartimos los demás. ¿Dónde estabas cuando te buscaba? Te siento perdido. He mirado y no te he visto. ¿Dónde estabas? Otra vez la mirada del rosario será esa mirada penetrante, capaz de leer en lo escondido y de presentir sus decisiones, como decía, en las bodas de Caná, en la que cuando María le dice a Jesús, no tienen vino, a pesar de que Jesús le dice, mujer, no ha llegado mi hora, ella inmediatamente se vuelve y le dice, haced lo que Él os diga, porque sabe, porque presiente que a pesar de la respuesta que nos puede parecer desabrida, aunque es intensamente teológica, Jesús siempre sale al encuentro. Es esa mirada que presiente lo que va a pasar, aunque aún no haya datos para hacerlo. Es esa mirada en la que nosotros también vamos descubriendo, como descubrimos en los misterios de luz, la acción de Cristo en nuestras vidas y casi que nos adelantamos a ella. Es esa mirada dolorida de María, en la que al pie de la cruz descubre lo más horroroso que puede descubrir una madre, la tortura de su hijo, pero descubre lo más doloroso que puede descubrir un creyente, la persecución y el asesinato de Dios. Es mirada de dolor, es mirada de dolor que contempla la angustia, no solo de Cristo muriendo en la cruz, sino del mundo que se queda sin Dios. Es esa mirada ardorosa que le hace rodearse de todos los discípulos para en Pentecostés recibir el Espíritu Santo con ellos. Es esa mirada de madre que se abre al nuevo parto que Dios le ha propuesto y se vuelve a convertir en madre de toda la Iglesia. Y todo lo guarda en su corazón, como recordamos en el pasaje de los pastores. María todo lo mira, todo lo contempla y todo queda guardado en el corazón.
Y hoy el rosario nos vuelve a proponer a nosotros los creyentes los misterios de Cristo mirados con los ojos de María. Y hemos dicho que es una oración contemplativa. Os vuelvo a preguntar, ¿creéis que está de moda el rosario? No. ¿Veis a los influencers, los que sigáis esas cosas, que yo me sé la palabra y poco más, hablar del rosario? ¿Veis a los grandes showman de la tele hablar del rosario? ¿O a los grandes cantantes hablar del rosario? Como muchos se lo ponen como un collar. Y ya está. Y sin embargo, es una oración puramente contemplativa. Y requiere, pues, lo que todas las oraciones contemplativas deben tener. Como oración contemplativa, lo lógico es que el rosario tenga un ritmo tranquilo. Cuando vamos a un museo y nos ponemos delante de un cuadro que nos maraville, no sé si habéis tenido oportunidad de ir al Museo del Prado y poneros delante del tríptico del Bosco, del Jardín de las Delicias, en el que está todo lleno de pequeñas alegorías teológicas. Yo he visto a una persona llegar yo al Museo del Prado, verlo con tranquilidad. Cuando llegué había una persona viendo ese tríptico y cuando salí del museo todavía esa persona estaba contemplando el tríptico. Porque la contemplación no es una mirada que pase. La contemplación es, como decía, esa mirada de madre. Otro ejemplo tonto. A todos nos ha pasado, sobre todo a los varones. Salimos del cuarto apresurados para salir corriendo. Cuando tienes 14, 15 años, te están esperando los amigos, pasas corriendo por delante de la puerta, le dices adiós a tu madre te dice, así vas a salir, porque en el momento de tu cruzar por la puerta, tu madre ya te ha examinado. Y esos zapatos vas a llevar, cuidado el chaleco que te has puesto. Esa camisa no está planchada, mamá lleva el chaleco puesto, encima el chaquetón no me lo voy a quitar, da igual, pero lo tienes arrugado. Y además tú te has dado cuenta que tiene, en el que somos capaces de mirar los detalles y comprender que a través de los detalles se dice mucho de lo que estamos mirando. Mirada contemplativa, de ver y de reposar en lo que estamos mirando. Tiene que ser, por tanto, una oración de un ritmo tranquilo. No se contempla con prisas. Hasta nuestra madre cuando cruzamos nos hace pararnos para volver a mirarnos. Es, además, un remanso de reflexión, un oasis, una tranquilidad. Antes decía por ahí alguien, si se hace bien, claro. Es donde nos sentimos de la mano de la Virgen y contemplando lo que más amamos o deberíamos amar de este mundo. No sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar, yo el otro día viendo Espejo Público por la mañana, lo suelo ver por las mañanas para ver el debate político y demás, y entrevistaban al hijo de una señora fallecida en el accidente, Fidel, de Huelva, en el que decía mi madre, y comenzaba así la entrevista, yo estoy en el fondo contento porque mi madre ya está con quien más quería en el mundo. Y yo pensaba, su marido, sus padres. Y ese hombre me dio una auténtica lección de fe y me dijo, se ha encontrado con Jesús de Nazaret, que era el tesoro de su vida. Y el rosario es encontrarnos junto a María con Jesús de Nazaret, que es el tesoro de nuestra vida. ¿Queréis más paz? Nos dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Por tanto, lo importante del rosario no son las palabras que vayamos diciendo. Las palabras nos tienen que llevar a la oración. Si el Ave María se queda en simple Ave María, eso no es un Ave María. Si el Ave María no hace que yo sienta que le estoy pidiendo a la Virgen que ruegue por mí porque soy pecador, ¿qué Ave María es? Serán las palabras, pero no estoy diciendo el Ave María. Es como el niño chico
que cuando la ha pegado al hermano, le dice la madre, pídele perdón a tu hermano, y el niño le dice, perdona. ¿Esas palabras son de perdón? No, ha dicho perdona, sí, pero no está pidiendo perdón. Las Aves María, que muchas veces se escuchan, se dicen las palabras de la Ave María, sí, son una Ave María, no. ¿Se dicen las palabras del Padre Nuestro? Sí, pero si piensas Padre mío, no estás diciendo Padre Nuestro. Si estás pensando en el chalet, en el coche, no estás pidiendo el pan de cada día. Si estás diciendo, Señor, yo quiero esto, no estás diciendo, hágase en mí tu voluntad. Nos dice también Mateo, un versículo antes, tú en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo compensará. Por tanto, la oración, toda oración, tiene que ser contemplativa y reflexiva, mucho más el rosario. Porque el rosario de por sí está diseñado como la oración, la gran oración contemplativa de la gente sencilla. Todos sabéis ya, cuando Santo Domingo crea el rosario, que lo crea con las 150 Ave Marías, uno por cada uno de los salmos que hay en la Biblia, para que los que no podían rezar con los salmos pudieran en cada Ave María seguir la liturgia de la Iglesia. Nos dice San Bartolomé Longo, el gran apóstol del rosario italiano, el fundador de la Basílica del Rosario de Pompeya, nos dice que meditar los misterios nos van configurando con Cristo, nos hacen cada vez parecernos más a Cristo. Y lo dice con este ejemplo tan, a mi gusto, bonito, que nos recuerda a San Juan Pablo II. Como dos amigos frecuentándose suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los misterios del rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. San Bartolomé Longo. Y os vuelvo a preguntar, ¿creéis que está de moda el rosario? ¿Creéis que está de moda la meditación? ¿Habéis escuchado alguna vez a cantantes famosos decir, yo por la mañana lo primero que hago es meditar? ¿La habéis escuchado, sí o no? Que por aquí no se ve porque están las luces dándome los ojos. Periodistas, presentadores, hablar de... Es que es importante meditar. Y ellos con meditar hablan de reflexionar, de silencio, de... ¿Creéis que el rosario podría estar de moda? Es que yo creo que sí. Porque vivimos en un tiempo en el que es verdad que el rosario no está de moda. Pero es verdad que vivimos en un tiempo en el que la meditación, los mantras orientales están de moda. ¿Cuántos actores de Hollywood se han hecho budistas? Yo creo que los primeros los Beatles. Los primeros que lo pusieron de moda, que ya ha caído. ¿Vale? El disco Sgt. Pepper es del año que yo nací, que ya tengo unos pocos de años encima. Y ya entonces los famosos se hacían budistas. Y les gustaba una oración en la que ellos encienden un poquito de incienso y van repitiendo un mantra. ¿Recordáis los Hare Krishna que se pusieron de moda hace unos años, los que ya tenemos más edad? Hare, Hare Krishna, 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 Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare Krishna, y así horas y horas. O el Om, Om. Oye, lo hacen. ¿Me podéis decir qué diferencia formal, solo en formas, hay entre encender una varita de incienso y repetir una frase, a encender un incensario y repetir una Ave María? Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a intentar hacer de nuestros rosarios esa oración contemplativa y a ofrecerlo. Primero a nuestros hermanos, luego ya saldremos a las puertas de la calle.
Porque además yo creo que en la medida en que nuestros rosarios en nuestro cuarto, en lo escondido, vayan teniendo calidad, nuestros rosarios en las parroquias irán teniendo calidad y nuestros rosarios públicos irán teniendo calidad. Cuando nos acostumbremos a, en la vida privada, meditar el rosario y no vocear el rosario, nos acostumbraremos en la iglesia a rezar el rosario y no vocear el rosario. Y nos acostumbraremos en la calle a rezar el rosario y no vocear el rosario. ¿Me estáis controlando el tiempo? Que tiene un rollo, una barbaridad. Y yo creo que las espiritualidades orientales que se pusieron de moda nos tienen que volver a recordar que nosotros venimos de una espiritualidad oriental, que el amor de nuestros amores, Jesús de Nazaret, era oriental y su Santísima Madre era oriental. Oriental para nosotros, claro, está al oriente. Y esa espiritualidad que a nuestros hermanos ortodoxos no les resulta tan extraña, a lo mejor somos occidentes los que nos hemos equivocado. Mirad, se ha mudado a mi parroquia recientemente una familia rusa. Y hay una señora que se ha ofrecido en la parroquia para los cantos. Canta maravillosamente. Y ella misma, al día siguiente, me dijo, pero me he dado cuenta que aquí, como la misa dura más de 1 hora, se va todo el mundo. En el momento en que hay un poquito de silencio, se empiezan a escuchar el jaleo de la gente moviéndose en los bancos, o el clac, 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 clac de los bolsos, o el chuc, 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 chuc de los abanicos en verano. Como el silencio después de la palabra de Dios dura una mijita más de la cuenta, qué incómodo se nos hace. Porque un silencio de 1,5 segundos estamos dispuestos a aguantarlo. Como llega a los 3 segundos ya, hay que ver el cura que se ha llevado cerca de 1 minuto callado. Yo tengo feligreses, muchos, que cuando la misa empieza a durar un poquito más de la cuenta, ya ves tú que, padre, es que yo hoy no... La misa del domingo va a ser de hermandad o de las normales. Es que las de la hermandad duran cerca de 1 hora y yo tanto tiempo... que le estamos pidiendo que de todas las horas que tiene una semana le dediquemos 1 hora a Dios. Por Dios, ¿cuándo se ha visto eso? Vamos a dedicarle horas al cotilleo y a las series turcas, que son mucho más importantes que Dios. Cuando a la serie turca con los anuncios y demás se planta 1 hora y pico, nadie se queja. Me han dicho, yo no me coincide con los horarios de parroquia, gracias a Dios. Con lo que vamos a ir viendo algunas propuestas de cómo creo yo que podríamos ayudarnos a nosotros mismos a tener rosarios de calidad. Digo empezando por nosotros. Primero, que el enunciar los misterios sea enunciar los misterios. Os ponía un ejemplo antes. Primer misterio, la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo. Y además tenemos la desfachatez de decir, los misterios que vamos a contemplar son... Si decimos los misterios que vamos a contemplar, y si vamos a contemplar los misterios, vamos a contemplarlos. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto, y barro para adentro. Párate, contempla a Jesús orando en el huerto, ¿no? Imagínate el olivar, la noche, el frío, el relente. Jesús que ha pedido a los discípulos, velad y orad. Los discípulos que no son capaces de velar 1 hora. Jesús alejado un tiro de piedra. Jesús sudando sangre. Sin más auxilio que el de Dios Padre. La soledad absoluta. El principio de la agonía. El ruido de los que están viniendo ya para prenderlo. Y cuando ya la hayas contemplado y te hayas metido en la escena, empieza con el Padre Nuestro. Deja que Dios hable. Cuando estás enunciando el misterio y estás contemplando el misterio, deja que hable Dios. Acuda a la palabra de Dios.
Deja que Dios te interpele para que mientras vas rezando el Padre Nuestro, las Ave Marías y el Gloria del Misterio, Dios pueda seguir hablando en lo que ya se ha sembrado. El canto. Esto es más aplicable a nuestros rosarios públicos. El canto como oración. A mí me encanta hablar con un venerable sacerdote, don Juan Cotán, que aquí se conoce bastante. Porque gracias a él, mucha gente en la iglesia descubrió que todos los ritmos sirven para rezar. Y que lo escucharéis dentro de unos momentos, si San Pedro nos deja, bueno, y si no, supongo que también. Como al menos en Gines y en muchísimos de nuestros sitios, seguro también, se tiene conciencia de que el ritmo de la sevillana nos sirve para rezar y que el canto del misterio nos introduce ya mediante el canto en lo que Dios nos ha dicho y nos ayuda a meditar y a rezar, siempre y cuando escuchemos al coro, lo que el coro está cantando y no cómo el coro está cantando. Aquí os vais a encontrar un coro que canta maravillosamente bien, pero no os quedéis en qué bonita sonó la guitarra y qué voces tienen. Ahondad en el misterio, en lo que mediante el canto se nos está intentando llevar. Los Padres Nuestros. Mirad, el Padre Nuestro es la oración más hermosa que tenemos, ¿verdad? Pues no. El Padre Nuestro no es una oración, es un estilo de vida. Cuando en el siglo XIX, en Turín, se estaba iniciando el Risorgimento italiano, cuando se estaban unificando, primero independizándose de Austria y de otros países, y luego unificando todos esos reinos en un solo país que ahora llamamos Italia, el movimiento político era fuerte y todo el mundo se implicó en la política. Y Margarita Oquiena, madre de San Juan Bosco, le decía: Juanito, tu política, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modo de vivir y es un compromiso ante Dios, en el que empezamos poniendo como iglesia, y aunque recemos solo en nuestros cuartos, Padre Nuestro es Padre mío y de la iglesia. Es Padre mío y de los demás creyentes, y en cada Padre Nuestro estoy arrastrando a toda la iglesia. Es ponerme en las manos confiando plenamente en Él, porque sé que si que se haga su voluntad, es lo único que quiero, aquí en el cielo, en todos lados. Es ponerme en manos de su providencia, porque lo que quiero es el pan de cada día. Y la única plegaria que hay en el Padre Nuestro es pedirle que no nos deje caer en la tentación, que nosotros vamos a poner de nuestra parte, pero que no nos deje caer en la tentación. Es un modo de abordar toda la vida completa, no es una súplica puntual, es la escuela de oración que Jesús nos enseñó cuando en el mismo capítulo 6, vosotros cuando oréis, orad así, de esta manera, poniéndoos en las manos del Padre, y nuestra oración ha de copiar al Padre Nuestro. Es una respuesta, como digo, del creyente en la iglesia, en la que además vamos a contestar con las Ave María, porque el Ave María empieza siendo palabra de Dios y sigue siendo plegaria de la iglesia. Empezamos con el anuncio del ángel a María y terminamos con una oración puramente eclesial en la que le pedimos a María lo único que María puede hacer por nosotros: rezar. En cada Ave María le estamos diciendo: reza por mí, reza por nosotros. Tú que eres madre de Cristo y madre de la iglesia, como en las bodas de Caná, intercede por todos nosotros. Y así una y otra vez en cada Ave María. Con lo que en las Ave María, esa contemplación que hemos tenido ha de llevarnos también en cada Ave María a ir ahondando en ese misterio que vamos contemplando. Y terminamos después de las 10 Ave María con el Gloria, que es el culmen de la contemplación. Después de haber comenzado
meditando el Padre Nuestro y contemplando los misterios de Cristo, y a través de los misterios de Cristo, ojo, que no lo he dicho antes, a través de los misterios de Cristo, los misterios del hombre, porque no podemos contemplar la agonía de Jesús en el huerto sin contemplar la agonía de los que nos rodean. Después de contemplar los misterios del rosario, después de rezar el Padre Nuestro, después de rezar las 10 Ave María, llegamos al Gloria, en la que descubrimos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y porque hemos contemplado, podemos decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como si los estuviéramos viendo cara a cara. Yo creo que cada gloria es como lo que se tiene que debería ser, anticiparnos a los que se debe sentir cuando entremos por las puertas del cielo y vemos a Dios Trinidad de frente nuestra. Y lo primero que nos sale del alma es decir, gloria a Dios. Porque delante de Dios, ¿qué vas a decir? Es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es meternos como si estuviéramos en el monte Tabor contemplando la transfiguración. Meternos en las puertas del cielo, porque el rosario nos ha ayudado a descubrir el rostro de Dios. Para ello, medios que se me ocurren. Primero, el rosario. Os he traído varios, ¿eh? ¿Cuántos hermanos nuestros ni siquiera tienen un rosario? ¿En cuántos rosarios públicos se ve a la gente con un rosario? Es más, se apunta el hermano a la hermandad. Les regalamos las reglas o les vendemos las medallas, les ponemos la estampa. ¿Y el rosario cuándo llega? ¿Cuándo le regalamos a los hermanos un rosario? En mi hermandad, ya la habéis visto, Montesión, no hace falta ser muy listo. En mi hermandad, un hermano actualmente miembro de junta dijo que por qué los panaderos repartían rosco y los hermanos de Montesión nos repartíamos rosarios. Y desde entonces, muchos hermanos, evidentemente los que se lo pueden permitir, o los que no lo podíamos permitir, regalamos rosarios en nuestra estación de penitencia. Porque los hermanos de una hermandad del rosario tenemos que ser apóstoles del rosario y llevar a nuestros hermanos y a la gente al rosario. ¿Qué mejor medio para empezar con el rosario que el rosario? Pero por favor no regaléis de esos rosarios que venden incluso en Tierra Santa, por poner un lugar sagradísimo, que te ves que la forma es un poco extraña porque en medio lo que tienes es un enganche para poder ponértelo como si fuera un collar. Que si te ayuda luego a rezar rosario, muy bien. Pero digo yo que tiene que ser una jartada incómodo cuando vayas por los misterios de por aquí y seguir rezando el rosario. Mira, a mí me gusta llevar siempre un rosario en el bolsillo. De hecho, mi rosario de bolsillo es este, y de fuerza de llevarlo en el bolsillo, ¿veis? Le falta hasta la cruz, que constantemente se la tengo. Hoy me lo he querido traer así, y sabréis por qué. Y a mí me ayuda porque incluso muchas veces estando solo, yendo por la calle, cuando te metes las manos en los bolsillos porque hace frío, al meter las manos en los bolsillos dices, uy, el rosario. Y te ayuda a darte cuenta que, oye, hoy no he rezado rosario todavía. No hace falta ni siquiera sacar rosario. Yo muchas veces a lo mejor en el autobús, cuando he ido rezando rosario, conduciendo tengo la costumbre de no hacerlo porque voy pendiente del volante. Si hay alguien que puede, muy bien, yo no puedo, no sé. Y además, como soy muy bruto conduciendo y se me disparata la lengua, me parece muy feo en medio del rosario decirle a la persona que tengo delante alguna barbaridad. Pero a mí me recuerda que a lo mejor ese día no he rezado rosario todavía. Que he dedicado tiempo a muchas cosas, a espejo público, como os decía, a las noticias, a los chismorreos, voy a tomar un cafelito con fulanito que tenemos que tratar de un tema importantísimo, que lo hemos tratado en 10 minutos y el café dura 1 hora y media, pero bueno, hay que dedicarle tiempo a la gente. Y le dedicamos tiempo a muchas cosas, pero nunca a Dios. Y el rosario a lo mejor nos lo recuerda,
que no le hemos dedicado tiempo a Dios. El rosario en el bolsillo. Y cuando organicemos un rosario, el rosario en la mano. Cuando dentro de unos momentos hagamos el rosario público, fijaros cuánto cambiaría si en vez de llevar muchas cosas en las manos, lleváramos, aparte de lo estipulado, un rosario. Un rosario que se mueva. Este es el rosario que yo utilizo normalmente el sábado de Pasión en Valencina. ¿Vale? Es cuando sale la hermandad de penitencia y yo voy a la presidencia y voy rezando rosario. Y este es el rosario que suelo llevar porque además, como es negro y oscurito, pues da corcante. ¿Vale? Y además, al ser metálico y no de madera, pues sé que no se me va a romper en medio de la calle. Y voy rezando el rosario. Y mirad, una experiencia que comparto con vosotros, que a lo mejor os ayuda. Mientras voy rezando el rosario, pasando las cuentas, a mí me da tiempo de hacer varios rosarios completos. No varias decenas completas. Rosarios completos, los 200 Ave María, pues varios en el recorrido. En el que además me da tiempo hasta de meditarlo, de reflexionarlo y de ponerles caras. Y el Señor hace muy bien las cosas. Fijaros que me ha pasado un montón de veces que cuando estoy, por ejemplo, meditando la encarnación en el primer misterio, pues resulta que te cruzas con 2 o 3 de tu pueblo que están embarazados mientras vas rezando las Ave María. ¿Queréis más prueba evidente de que Dios te está ayudando a rezar rosario? Y que el Ave María te está llevando a mirar los misterios del hombre y presentarlos ante Dios. Y así con todos. Porque el rosario, nos decía San Bartolomé Longo, del que antes hacía la cita, es una cadena que nos une a Dios. Y el hecho de tenerlo en las manos nos recuerda qué es lo que estamos haciendo. Nos recuerda que cuenta a cuenta vamos siguiendo un camino que empieza y acaba en Dios. Y un rosario que empiece y que acabe. ¿Dónde empieza el rosario? Aquí. ¿En cuántos de nuestros rosarios habituales en las parroquias rezamos esta parte del rosario? ¿En cuántos rosarios públicos empezamos por aquí y seguimos por aquí antes de darle toda la vuelta? Al final nos vale esto. Un rosario sin cruz. Un rosario que como no empieza en Cristo, no acaba en Cristo. Y el rosario se empieza aquí para recordarnos cuál es nuestro camino, cuál es nuestra meta y por qué estamos rezando. Por eso nos recuerda San Juan Pablo II en esta carta que el rosario empieza en la cruz. Normalmente además por la señal de la cruz, con el credo, el Señor mío Jesucristo, en cada país, en cada pueblo una costumbre distinta, pero siempre empezando en la cruz. Porque un rosario que se aleja de del crucificado no es un rosario. Un rosario que se queda en la Virgen no es un rosario ni la Virgen es la Virgen. Si empezamos y terminamos en la imagen de María, ni es la imagen de María, ni estamos rezando el rosario. Estamos volviendo a la escultura del museo que veíamos al principio de la charla. Que empiece en el rosario y que con María sigamos meditando los misterios de la pasión. Bien, pues después de escuchar esta magnífica ponencia de don Félix, que creo que ha sido muy interesante y sobre todo muy enriquecedora, tenemos todavía unos 10 minutos, vamos un poquito delimitados de tiempo, pero bueno, como digo, creo que tenemos por lo menos 10 minutos para tener 2, 3 intervenciones de aquellas personas que quieran aportar algo. Sé que, por ejemplo, tenemos
un proyecto que es el Rosario Perpetuo de la Cofradía de Écija. Si nos lo quisieran presentar, nos lo quisieran plantear, pues que levanten la mano y se le acerca un micro. Buenos días, mi nombre es Cristóbal Valverde, soy hermano mayor de la Cofradía del Rosario de Écija. Viendo el proyecto que tenías de venir a los encuentros, llevo viniendo también hace muchos años. Bueno, empecé en Montesión la primera, después por una serie de circunstancias no he podido venir, en algunas ocasiones sí hemos venido, y ahora pues me llamó la atención o una reflexión interna que podía aportar a la situación actual en la que estamos viviendo, de descristianización, de la situación que tenemos actual, que todo el mundo sabemos. Y tenemos un libro en casa del Rosario Perpetuo del año 1865, hablando de lo que se hizo allí con motivo, entonces el dominico que estaba era José María del Rosario Peralta, pues agobiado por una epidemia que entonces era el cólera morbo, parecido a lo que hemos tenido ahora con el COVID, en fin, la situación está desesperante, y al hombre, al terminar los cultos del mes de octubre, pues se le ocurrió en la capilla nuestra de allí del Rosario, pues empezar a rezar el Rosario, pues a día y noche, buscar una serie de personas, y logró establecer un número de 24 horas al día que tiene continuamente, por los 31 días que tiene el mes. Entonces el hombre se le pedía a la gente 1 hora al mes. En aquella fecha las puertas del convento permanecían abiertas y la gente iba a tomar horas allí al convento. La idea que yo propongo ahora es, dado la situación en la que estamos y que todos somos hermandades o cofradías del Rosario, pues aportar nosotros un granito de arena e intentar que cada cofradía o cada hermandad en su pueblo intenta hacer el Rosario Perpetuo. Yo comprendo que es difícil porque si multiplicáis 31 días que tiene el mes por 24 horas que tiene un día, pues sale 744 personas. ¿Ves cómo busca tú en un pueblo 744 personas que el único compromiso es 1 hora al mes y desde su casa? No hay que ir a la iglesia ni nada, pero 1 hora al mes. Como sería difícil, la segunda aportación que venía, la segunda idea, era que desde el registro que tenemos ya, que es un registro estupendo, de hermandades y cofradías a nivel de Andalucía, formar un grupillo de organización de manera que la gente, cada uno en su ciudad y demás, pudieran aportar un nombre a alguien para cubrir las 24 horas del día, lo mismo que antes, 1 hora al mes. Yo creo que en Andalucía sí que se podía hacer. Pues imaginaros el regalo que sería que en el cielo pues subiera una oración, pues desde Andalucía, que a cualquier hora del día y de la noche alguien estuviera rezando el rosario. Y ya la siguiente propuesta, más descabellada, lógicamente, es pues si se organiza en Andalucía, pues a través de Radio María, pues que alguien se pusiera en contacto con ellos en Madrid y se centralizara que en España a cualquier hora del día y de la noche estuviera rezando el rosario. Y ya para poner la guinda en lo alto del florero, a través de Radio María, pues en países colindantes y demás, y sería toda una eclosión que alguien, y el único compromiso es 1 hora al mes, es lo único que se pide a cualquier persona que colabore, y desde su casa, no tiene que moverse, lo único que hace falta es organización y ganas. Pues esa era la idea que veníamos a proponer. Yo en Écija lo estuvimos haciendo y la verdad es que funcionó durante cierto tiempo. Desde luego no cubrí las 24 horas del día, ni mucho menos, pero colaboraron mucha gente de la cofradía, los conventos, parroquias, las monjitas, muchos sacerdotes. Pero en fin, las cosas y las circunstancias, por problemas laborales y por problemas de, en fin, de otras circunstancias, pues aquello fue ameno. Y bueno, ahí está ahora mismo latente y demás, pero esa es la propuesta que vengo a traer, pues en fin, y lo someto a la consideración de la mesa y demás, nada más. Si queréis ampliar, lógicamente, pues ya es cuestión de preguntar y, en fin, y ya lo voy aclarando. Muchas gracias por la propuesta. Si hay alguna intervención más.
¿Nada? Bueno, pues entonces vamos a poner el punto y final a este acto. Como sabéis, ahora nos iremos a la parroquia para organizar el cortejo del rezo público del Santo Rosario por las calles de nuestro pueblo, que parece que bueno, la lluvia nos ha dado hoy una tregua, y un rosario que, como sabéis, va a estar presidido por la imagen de nuestra Virgen del Rosario. Así que, sin más, muchas gracias nuevamente por la asistencia y por la participación, y continuamos con este 25º encuentro de Hermandades Rosarieras. Muchas gracias.